En el actual conflicto de Ucrania, la guerra informativa juega un papel fundamental. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y bien, como decíamos en la presentación, la guerra informativa está jugando un papel fundamental en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar aquí y nuevamente en tu programa. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, la guerra informativa, que es tan real como la guerra en sí, ¿hay algún ganador al momento? ¿Hay alguien que va por delante? En esto me estoy refiriendo a las dos partes, ¿no? Tanto a Rusia como a Ucrania o como a Occidente. Las tres partes serían, ¿no? Pues ciertamente aquí hay alguien que sí, que efectivamente está ganando la guerra mediática fuera del campo de batalla, y eso es Occidente. No voy a decir Ucrania en particular, porque Ucrania es la carne de cañón que la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto sobre la parrilla, se puede decir. Básicamente, aquí Occidente está jugando la carta de la propaganda pura y dura. Y poniendo en perspectiva estas circunstancias, nos podemos remontar a tiempos históricos contemporáneos. Nos podemos remontar a los tiempos en los cuales, por ejemplo, se nos hizo pensar que, por ejemplo, Palestina era un territorio completamente desierto, que no estaba habitado y que, bueno, era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese era el gran mito que se inventan, obviamente, Occidente para instalar a un pueblo, al pueblo judío, que había atravesado una terrible tragedia, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y, en fin, se desoyeron las voces en fin, de los países árabes y incluso de la población palestina, porque había que traer a esta población sí o sí y convertir a ese territorio en la punta de lanza de Occidente para Oriente Medio y sus intereses geoestratégicos. Y le funcionó, se puede decir que muy bien. Yo, más concretamente, porque he sido corresponsal para un medio de comunicación, para una televisión en Oriente Medio, estaba en Beirut y tenía que ir muy a menudo a Siria por cuestiones del conflicto. También me percaté de que efectivamente estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Estaban intentando acomodar un cambio de régimen, acabar con Bashar al-Assad, presidente de Siria, porque en principio Bashar al-Assad se oponía a que Qatar cruzara unas tuberías de gas para entrar dicho gas licuado de petróleo al mercado europeo. Obviamente, como Siria, que es uno de los principales aliados de Rusia en el mapa geoestratégico, pues siendo Rusia el que obviamente entregaba y suministraba de gas a Europa, pues Siria no tenía el interés de que por su territorio cruzara estas tuberías de gas catarí. Y claro, Qatar, que fue uno de los grandes financiadores del yihadismo en la guerra en Siria, pues se puso manos a la obra para cambiar el régimen y empezaron a enviar todas las franquicias de Al-Qaeda, y posteriormente se crea el Estado Islámico para poder acomodar los intereses que Oriente Medio, que algunas autocracias de Oriente Medio tienen en la región. Y nos hicieron creer a muchos, a mí no en particular porque me encontraba allí, pero se hizo creer a mucha gente que ciertamente se estaba gaseando, se estaban utilizando armas químicas contra la población civil, al igual que Gaddafi estaba matando a su propia población en Libia. Y, en fin, se nos hace creer a través de montajes escénicos de que estos sátrapas tienen que ser castigados y estos líderes salvajes tienen que ser cambiados por Occidente por personas más civilizadas. Esto no ha funcionado en Siria, sí funcionó en Libia, en la mal llamada primavera árabe, pero esta misma lógica de la estrategia de la propaganda se ha instalado en este conflicto también.
en esta guerra, porque ya básicamente se puede decir que el escalón entre operación especial militar y declaración de guerra hay una muy fina línea que se va a cruzar muy próximamente, lo vamos a ver, pero que, como digo, es el campo de batalla para una guerra mediática que ciertamente está ganando Occidente, que está ganando Estados Unidos. El presidente Zelensky, que obviamente cualquier exabrupto que sale de su boca se convierte en verdad, como el axioma de Goebbels, que repetir 1000 veces una mentira se convierte en verdad y francamente, como no hay medios de comunicación que realmente puedan mostrar lo que sí que está ocurriendo en el campo de batalla de forma fidedigna, de forma real, en las redes sociales se están prohibiendo todas las cuentas que puedan mostrar fotografías, que puedan mostrar vídeos, que puedan mostrar mapas de la circunstancia actual de una guerra que supuestamente en este momento está ganando Volodymyr Zelensky, que está acaparando, que está provocando el que Rusia tenga miedo incluso que el mismo Kremlin sea tomado por las fuerzas ucranianas. Un absurdo absoluto, porque realmente en el campo de batalla lo único que ha pasado en las últimas semanas es que ha habido un reagrupamiento de fuerzas rusas para poder defender mejor los territorios que en este momento está bajo su influencia y acción, ¿no? Por lo tanto, como digo, el que nos digan por televisión, como esta mañana, por ejemplo, que la Unión Europea no sabe cómo va a acoger a la cantidad inmensa de refugiados rusos que están buscando la forma de escapar de Rusia por el reclutamiento que se está realizando, la movilización parcial que ha sido anunciada y que francamente da a entender de que vamos a tener un gran problema, que si tenemos millones de ucranianos en Europa, se van a convertir en decenas de millones de rusos escapando de las políticas de Putin. Eso es absolutamente absurdo porque incluso ayer la misma Guardia Fronteriza en Finlandia, donde supuestamente están entrando onanadas de rusos, pues ha tenido que desmentir la noticia y decir que están el mismo flujo habitual de visitantes rusos entrando a Finlandia de los que habitualmente lo hacen, ¿no? Pero obviamente, como digo, se nos está intentando hacer creer a través de medios que en el pasado mostraron gran seriedad que en este momento Rusia comete todas las equivocaciones, comete todas las masacres, hace todas las estupideces posibles por hacer y en cambio Occidente está actuando de la mejor de las maneras, está yendo por los intereses y la democracia de los ucranianos y francamente para que conoce un poco de política internacional y de geoestrategia, es el típico, el caso común de la utilización de la propaganda para hacer creer a toda la opinión internacional y a la opinión pública de que aquí existe un monstruo que se llama Vladimir Putin, que tiene la intención de comerse el corazón, como Idi Amin supuestamente hacía, de todos los ucranianos y posteriormente, cuando acabe con Ucrania, lo hará con Polonia y ya con las puertas abiertas de Polonia entrará al resto de Europa. Por lo tanto, hay gente que se está asustando, hay gente que está empezando a entender de que estas noticias que está recibiendo, esta propaganda burda, porque no hay más que entrar en algunas páginas, uno puede entrar en Telegram, puede entrar en todavía algunas páginas que no han sido censuradas. Estamos hablando de en la década de las comunicaciones y de las tecnologías que no se pueda entrar a ciertas páginas, a ciertos canales de televisión, porque supuestamente sobreactúan en la propaganda cuando lo que sí que estamos haciendo es que al unísono todos los medios de comunicación occidentales, todos con los mismos puntos y las mismas comas, están difundiendo comunicados que provienen del Palacio de Zelensky o del mismo Pentágono. Alberto, justamente, ¿no? Se comenta con esta movilización lo que tú planteabas, ¿no? Que los rusos están huyendo despavoridos por la movilización. Por un lado, nunca se habló en los medios occidentales de cómo salía, y esto entre comillas, ¿no? A la casa de ciudadanos ucranianos, Ucrania, para llevarlos al frente, ¿no? También, de hecho, recordamos aquella broma que le hicieron estos cómicos o humoristas rusos al alcalde de Madrid,
donde le planteaban que, bueno, que él estaba dispuesto a enviar a todos los ucranianos en edad de combatir para ucranianos refugiados para mandarlos al frente de la guerra, ¿no? Y estamos viendo ejemplos, ¿no? En la prensa del mundo, pero vamos a tomar aquí, por ejemplo, una situación que ha planteado el diario El Mundo de España, que dice que Rusia caza soldados en el metro y en las regiones más pobres, ¿no? Y bueno, la cuestión es que la movilización es con los reservistas, ¿no? Que supuestamente los reservistas son soldados y no gente que va pasando por el metro y lo cogen de un brazo y se lo llevan, ¿no? Eh, la pregunta que te quiero plantear, Alberto, es, hay una pericia indudable de la guerra informativa por parte de Occidente. ¿Crees que Rusia está subestimando esta parte del conflicto, esta parte de la guerra que es la guerra informativa? Más allá, digamos, también de que hayan sido bloqueados, prohibidos sus medios en Europa, ¿no? Bueno, lo que sí que se puede ver es que a Rusia no parece interesarle en exceso lo que Occidente pueda pensar o pueda creer. Rusia tiene, se puede decir, un mercado interno de cerca de 200 millones de habitantes y cuenta también con una serie de países aliados que todos juntos representan casi 2/3 de la población mundial y son personas que sí tienen acceso a noticias y tienen acceso a información fidedigna. Por lo tanto, no creo que a Rusia le esté importando en exceso lo que el ciudadano de a pie en Europa pueda estar pensando. Lo que sí que yo me temo es que el ciudadano de a pie, que ya se está manifestando de forma masiva en todas las capitales europeas, que hemos visto en Praga con más de 70.000 manifestantes hace apenas 2 fines de semana, París, lo hemos visto en Bruselas, en Italia, en Alemania, incluso en España, en Gran Bretaña, el puerto más importante de carga ha estado 8 días en huelga general. El aumento del precio de los combustibles y la precariedad en el almacenamiento de gas porque se cierra el grifo. Eso es lo que está preocupando realmente al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no hace realmente un análisis. Vaya pobres rusos que están siendo captados en el metro o que incluso están agarrando a personas sin techo y alcohólicos por la calle y que despiertan de pronto vistiendo un uniforme en dirección hacia la frontera con el Donbass. Eso es absolutamente absurdo porque el que ha leído un poco y el que ha escuchado las palabras del presidente Putin hace un par de días en relación a la movilización parcial, estamos hablando de personas por debajo de 50 años, por encima de 18 años que no estén cursando estudios universitarios ni estudios de formación profesional, pero que tienen que tener formación militar o que hayan participado en conflicto bélico y que tengan algún tipo de experiencia militar. No están cazando por la calle a los jóvenes, ni a los borrachos, ni a los sin techo, ni a los pobres, en fin, es tan absolutamente absurdo. Es más, en muchas páginas, como digo, todavía donde hay cuentas que no han sido censuradas por Occidente, donde se pueden ver que los centros de reclutamiento están a rebosar de gente voluntaria que está yendo a inscribirse de manera voluntaria, para ir al frente. Son personas que van a recibir también un dinero, o sea, no es simplemente que van a dar la vida, o sea, no se está agarrando a la gente y se los está tirando al campo de batalla, como sí se está haciendo, por ejemplo, en Ucrania, donde cualquier persona que tenga más de 18 años está siendo cazada. Ahí sí que los están cazando y muchos están intentando escapar por todas las fronteras. Aquí en España, por ejemplo, de los 150 y pico mil refugiados ucranianos, hay muchísimos jóvenes, mujeres y hombres, que han escapado, que no son padres de familia y que están viviendo, muchos de ellos muy bien, porque curiosamente
Hay muchos automóviles de alta gama con matrículas de Ucrania, no solamente aquí, sí, en Alemania, en Austria, en Polonia, en la República Checa. Hay muchos sitios en muchos países del este donde ni siquiera son bienvenidos para entrar a restaurantes, a comercios, porque el comportamiento definitivamente de muchas de estas personas es un comportamiento radical, violento. Si escuchan a una persona hablando ruso, lo agreden. Han habido, en fin, agresiones no solamente físicas, agresiones sexuales, incluso contra mujeres locales. En fin, no es exactamente el tipo de refugiado que uno hubiera pensado. Y tenemos, por ejemplo, el hecho del rechazo que ha provocado los refugiados que por millones han salido de la guerra siria, que son personas que sí, que han sufrido una terrible tragedia por la guerra provocada por Occidente para poder descarrilar la presidencia de un presidente legítimo como Bashar al-Assad en el caso de Siria. Y vemos que, por ejemplo, pues, todos los países se pelean por no tener que acaparar o tener a estos refugiados. El Brexit en sí también vino de la mano del rechazo a recibir a refugiados del conflicto en Siria, lo que provocó rechazo de la población local, que veía que cientos de miles de personas iban a ser, por la cuota que le correspondía a Gran Bretaña de la Unión Europea, impuestas sobre el territorio británico. Curiosamente, yo que he estado en Gran Bretaña, he estado en Palestina hace un mes y pico y he tenido que viajar a Londres, me he encontrado que todos los aeropuertos, 3 aeropuertos londinenses, el de Luton, el de Gatwick y el de Heathrow, tienen grandes carteles de bienvenido ucraniano y tienen incluso un puesto especial para cuando ellos llegan para ser tratados en su propio idioma, ni siquiera en ruso, tiene que ser en ucraniano. En fin, son personas que están llegando y obviamente cualquier persona que sea necesitada y que esté huyendo de la guerra merece el ser tratada con respeto y dignidad, definitivamente. Pero no solamente los que provienen de Ucrania, estamos viendo que hay muchas personas que provienen de otras latitudes. Por ejemplo, aquí recientemente ha habido una masacre en la frontera, en la valla entre Nador y creo que era con Melilla, donde cerca de una veintena de subsaharianos intentando cruzar la valla han muerto a manos de la policía marroquí, incluso dentro del territorio español. De estas personas no se habla. Estas personas también están escapando de la guerra, de la tragedia, en fin. Y curiosamente, pues hay muchas personas que están escapando a través de la frontera polaca en Ucrania, que son de zonas donde no ha caído un solo misil, donde no se ha disparado una sola bala. Básicamente, el gran conflicto tiene lugar casi desde el principio del conflicto, desde el 24 de febrero, en la parte este de Ucrania, en la parte del Donbass, en la parte de Gerson, de Kharkiv, en fin, de toda esta zona este, que sí que finalmente han tenido que salir como refugiada muchísima gente, porque no es un conflicto que ha empezado el 24 de febrero pasado, es un conflicto que a través del golpe de Estado fascista del Maidán de 2014 provocó que ciertas zonas de Ucrania que no aprobaban el golpe del Maidán se levantaron en manifestaciones multitudinarias y a raíz de allí el gobierno primero de Poroshenko y ahora el de Zelensky han estado enviando allí a todo tipo de tropas para masacrar a la población rusófona de la parte este de Ucrania. Y muchísima de esa gente ha salido hacia Rusia. En 8 años son creo que cerca de 3 millones los refugiados. Si hay un país que en este momento tiene más refugiados ucranianos de todo el mundo, eso es Rusia. Pero esto no se habla y no se trata porque definitivamente no interesa para la propaganda occidental el que se conozca la verdad. Entonces, cuando se está hablando de que los pobres jóvenes rusos, la gente pobre sin techo, alcohólicos que despiertan de pronto con un uniforme ya casi en territorio del Donbass, es absolutamente falso. Y esto proviene de uno de los periódicos más importantes en España, que es el periódico El Mundo. Básicamente, el profesor de periodismo de primer año bueno, no quiero utilizar palabras mayores, pero definitivamente suspendería a cualquiera que se atreviera a poner básicamente unos títulos a una noticia que es tan tendenciosa y que es tan falsa. Esto pertenece a los fake news que en este momento se están utilizando definitivamente
contra Rusia y que está a favor de Ucrania. Curiosamente no se menciona que murieron en un bombardeo en una de las calles principales de Donetsk 16 personas en un ataque a un autobús por parte de las fuerzas ucranianas, pero esto no aparece en los medios y hay imágenes terribles de cuerpos descuartizados por estos ataques ucranianos precisamente a Donetsk. Son personas que llevan demasiado tiempo, son 8 años de constantes bombardeos sobre población civil y de esto ha sido obviamente responsable el actual gobierno del presidente Zelensky y del previo a Zelensky, a Poroshenko, Piotr Poroshenko, que era realmente un genocida. En el Donbass se ha cometido un genocidio durante 8 años. Esta noticia, por ejemplo, no es una idea mía. Uno se puede meter en los medios de comunicación o puede indagar en las redes sociales e Internet y puede encontrarse con fotografías y vídeos y una cantidad inmensa de documentación que realmente muestra que Ucrania ha ejercido el rol de potencia genocida contra pueblos que son descendientes de rusos que hablan el ruso, como Crimea, como, en fin, todo el Donbass, los oblasts de Lugansk y Donetsk, como de Gerson, como Zaporilla, como, en fin, no nos tenemos que olvidar que definitivamente Ucrania es un país que en el siglo XVII apenas tenía un territorio mayor que Suiza. Eso era el territorio, básicamente, de Ucrania en extensión por kilómetro cuadrado. Han sido los zares los que han regalado territorios rusos a Ucrania. Ha sido Lenin que ha entregado toda la parte este a Ucrania. Ha sido Nikita Khrushchev que en el 54 le entregó Crimea y en fin, y Stalin que le entregó toda la parte colindante con Polonia, con Hungría y con Rumanía. Y han sido estos pueblos los que han sufrido los ataques brutales y genocidas de los ultranacionalistas ucranianos ya en los años 40. Porque si nos remontamos y ponemos en perspectiva lo que está pasando ahora, tiene un trasfondo histórico. En el año 43 tiene lugar la masacre de Volinia en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania, donde los grupos ultranacionalistas de Stefan Bandera y Sugievic, Roman Sugievic, eran los líderes del OUN y del UPA. El uno era el grupo político de nacionalistas ucranianos y el otro era la rama militar. Y en el año 43, entre el verano y el otoño de 1943, acabaron con la vida de más de 100.000 personas, entre ellos cerca de 40.000 polacos, o sea, ucranianos de etnia polaca, a los que fueron brutalmente asesinados por parte de estos grupos. Y estos grupos tienen hoy vigencia, porque son los seguidores de Bandera los que en este momento, la UPA y el OUN, este grupo, que como digo, uno es la parte militar y la otra parte política, tenían una bandera que era la de color negro y roja. Esa bandera está en todas las calles de España y supuestamente representa a los ucranianos libres. Pues esta misma bandera es básicamente la que representa la tierra y la sangre, era el símbolo de la brutalidad de unos grupos que eran realmente conocidos incluso por las tropas nazis que entraron en la invasión a la Unión Soviética y que se nutrieron en un grupo que se dio en llamar la División Galicia, se nutrieron de soldados ucranianos. Básicamente el 100% de esta división eran ucranianos y curiosamente se da la circunstancia de que Adolfo Hitler era muy contrario a que unidades militares del Tercer Reich fueran nutridas por eslavos, pero en este caso Himmler, que era el jefe de las SS, lo convenció y le dijo: esta gente es más brutal que nuestras propias SS. Esta gente odian a los judíos, odian a los grupos minoritarios y sobre todo son anticomunistas y odian a la Unión Soviética. Y crearon esta división, la división Galicia, que todavía en muchos entierros y ceremonias oficiales en Ucrania hay personas que participan
simbólicamente llevando este tipo de uniformes de las SS, de las Waffen-SS, de tan terrible recuerdo. Solamente un inciso más para no extenderme en exceso, pero este grupo, curiosamente, cuando acaba la guerra y se firma el armisticio y cae el Tercer Reich, son las tropas británicas los que les ayudan a escapar a Italia. Más concretamente a Rimini, a la ciudad de Rimini. Y desde allí, en el año 1946, Canadá y Estados Unidos se los lleva a todos a su territorio, ¿no? O sea, nunca llegaron a ser castigados, nunca fueron deportados a la Unión Soviética para sufrir ningún tipo de castigo por los crímenes cometidos, porque eran castigos realmente brutales. No estamos hablando de un disparo en la cabeza, que ya es brutal. Esta gente se dedicaba a asesinar a la población autóctona, a los grupos minoritarios como polacos, como húngaros, como judíos o como rusos, con tridentes del campo, con azadas, con hachas. No querían dejar a nadie realmente muerto a la primera, querían hacerles sufrir de una forma bestial y brutal. Y el jefe de esta gente, Stefan Bandera, fue ayudado por el MI6 británico, por la inteligencia británica, ya en los años 30, antes de cometer este tipo de salvajadas, pero incluso lo sacó del país y se lo llevó a Múnich, donde este hombre murió en el año, creo que fue 1954, porque fue asesinado por un comando, no recuerdo exactamente el nombre, pero siempre han tenido la protección. Es que cuando Occidente encuentra a los grupos radicales, a los grupos más bestiales, a la gente más salvaje, que actúa de la forma más brutal, siempre al final del conflicto Occidente sale en el rescate de estas personas. Y también lo hemos visto en 2017, en diciembre, cuando, curiosamente, en el caso de Siria, de Deir el-Zur, donde se encontraban los comandantes del Estado Islámico, llegaron porque estaban siendo rodeados por las tropas de Bashar al-Assad, por las tropas del ejército árabe sirio, y llegaron helicópteros Apache, como digo, en 2017, y sacaron a los grandes comandantes del grupo terrorista Estado Islámico. Y curiosamente, varios días después, de una localidad al sur de Deir el-Zur, que conozco bien, se llama Al-Majadin, también un helicóptero Apache norteamericano sacó a Abu Bakr al-Baghdadi, que era el gran líder del Estado Islámico, el gran fundador, y se lo llevó a la zona que todavía Estados Unidos controla en el norte de Siria, donde están robando tanto el petróleo como el grano de ese país para poder mantener sus diferentes guerras en los diferentes polos geoestratégicos que tienen. Como quiero decir, básicamente, es que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, siempre han hecho lo posible para que sus proxies, para que sus combatientes siempre tengan un refugio y un rescate en todas reglas, bien sea para llevarse a los Estados Unidos, donde muchísimos generales miembros del Tercer Reich nazi escaparon y curiosamente muchos de ellos se convirtieron en altos miembros y cargos de la OTAN, curiosamente. ¿Por qué? Porque eran anticomunistas, porque eran antirrusos, porque eran antisoviéticos y porque tenían gran conocimiento militar y geoestratégico, pues Estados Unidos podía hacer uso de ellos. Y nos podemos remontar también a lo que pasó en Japón. Japón, que curiosamente sufre en 1945, creo que el 15 de agosto, se firma el armisticio. Curiosamente, Estados Unidos y los medios militares de inteligencia ya conocían que ya se estaba redactando la carta. Hirohito, el emperador Hirohito, estaba ya redactando la carta de rendición. Y fue allí donde decidieron mandar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que no era tanto para castigar a Japón, sino como un medio de disuasión contra la Unión Soviética. Curiosamente, Hirohito, que era un gran criminal de guerra, era responsable de millones de muertes en toda Asia durante la Segunda Guerra Mundial, fue encumbrado por el general MacArthur norteamericano como un pacificador y una gran persona y, en fin, y gran parte también de los generales, entre ellos el abuelo de Shinzo Abe, el primer ministro japonés que fue asesinado hace 2 meses en Japón. Su abuelo era también un criminal de guerra que, afortunadamente y gracias a los norteamericanos, no fueron juzgados tampoco. ¿Por qué? Porque eran antichinos y eran anticomunistas. Estos son los puppets, los proxies que normalmente Occidente utiliza. Son monstruos que son creados habitualmente, financiados y formados por los Estados Unidos, bien sea
en Siria, bien sea, como digo, en Ucrania o en el mismo Japón, para realmente contener los intereses norteamericanos en la región y también los de los de Francia y Gran Bretaña, que son las tres grandes potencias coloniales mundiales y que no quieren dar paso realmente a la liberalización y a la multipolarización de este planeta, como sí lo están haciendo, curiosamente, líderes como Xi Jinping el chino en China, obviamente el presidente ruso y también otros presidentes como el presidente de la India, que están formando un grupo de naciones que realmente están luchando contra esa monopolización del control y de la hegemonía que Occidente tiene sobre todo el planeta. Muchas gracias, Alberto, por tu presencia en Realpolitik Room. Ha sido siempre un placer y conmigo siempre podéis contar.